Bueno, cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Ángela Viviana Castrillón Unibio. Soy filósofa en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y pues en esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 2, los principios de un conocimiento pertinente, del libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Este libro fue escrito por Edgar Morin, parisino, que nació el 8 de julio de 1921 y él es pues un filósofo y un sociólogo francés. Bueno, el autor abarca cuatro elementos que hacen el conocimiento pertinente. Primero, el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Frente al contexto, pues el autor plantea que el conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. En, este, en esta idea se puede decir que los conceptos cuando se enseñan tienen que tener relación espaciotemporal con el sujeto que está aprendiendo. Y uno de los ejemplos más claros pues es la experiencia de alfabetización que hizo Paulo Freire en los años 70, cuando enseñó a trabajadores y trabajadoras de Brasil a leer por medio de las palabras que hacían parte de su contexto, de las palabras que daban significado a los objetos y situaciones que vivían los trabajadores a diario. Otro elemento que plantea Morin es lo global. Entonces, el todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes si éstas se separan las unas de las otras. Y ciertas cualidades o propiedades de las partes pueden ser inhibidas por fuerzas que salen del todo. Bueno, para el autor, el contexto no es aislado, el contexto se encuentra en el todo. Y el todo da razón de estas relaciones que nos van a hablar más adelante de las unidades complejas. Ahora, lo multidimensional. Para Morin, las unidades complejas tienen muchas dimensiones y hay que estudiarlas en razón de las relaciones que existen en estas multidimensiones. Él particulariza un poco en la economía como una ciencia que fue abstraída, ¿cierto? Y fue matematizada y da razón de problemas sociales a partir de la matematización de ellos, pero hay un atraso con respecto al avance de la economía, hay un atraso del estudio de las ciencias humanas, porque pues al ser abstraída avanzó esta, pero no da razón de los problemas que existen en las ciencias humanas, ¿sí? Entonces la economía fue apartada del todo y al apartar la economía de este todo, pues simplemente se se reduce la posibilidad de estudiar la complejidad de lo que implica las relaciones políticas y las relaciones de producción o las otras dimensiones del ser humano y la sociedad. Para Morin, la economía debe ser una ciencia que transversaliza todo, digamos, la unidad compleja del ser humano, ¿sí? De las relaciones políticas. Ahora lo complejo, frente a lo complejo, Morin manifiesta que efectivamente todo hace parte de un tejido y este tejido tiene unas interrelaciones que no pueden ser fragmentadas ni cortadas. Hay un orden y hay un desorden en esas interrelaciones, pero cortarlas, pero fragmentarlas o ver el mundo de una manera que no sea a partir de estas interrelaciones, pues simplemente va a traer una pseudointeligencia o va a limitar la posibilidad de poder solucionar problemas a gran escala que afectan la vida de los seres humanos o de los seres en el planeta. ¿Sí? Entonces lo complejo es uno de los factores más importantes para poder revisar los fenómenos sociales y los fenómenos naturales como partes de un todo. Ahora, la unión de todos estos elementos nos trae la inteligencia general y la inteligencia general es la posibilidad de solucionar problemas a gran escala multidimensionales de manera efectiva utilizando la creatividad. Cuando se sesga, cuando se fragmenta, no solo se inhibe el uso de la creatividad, sino que se evita ver las relaciones
de las unidades complejas de una manera acertada y se empieza a ver es el mundo de una manera fragmentada, lo que pues obviamente evita que se desarrolle la inteligencia general. Ahora, los problemas esenciales que tiene digamos que la educación, ¿sí? Tenemos la disyunción y especialización cerrada, la reducción y disyunción y la falsa racionalidad. Frente a la disyunción y la especialización cerrada, hablamos del conocimiento especializado como una forma particular de abstracción. Entonces, cuando volvemos al ejemplo de la economía, cuando la economía se saca del todo, ¿sí? Se saca del todo, se saca de la unidad compleja, pues simplemente se cierra, ¿cierto? Se especializa y entonces se vuelve un área del conocimiento especializada, cerrada, que impide ver las otras interrelaciones de las cuales esta también depende. Y pues esto nos trae graves problemas, pues que vamos a ver a continuación. Ahora la reducción y la disyunción. Este factor me parece muy importante porque la reducción y la disyunción es otro problema, ¿cierto? Que evidencia, digamos, las relaciones de enseñanza y aprendizaje o las relaciones educativas actualmente, ¿sí? No solamente está la especialización en disciplinas, sino que esta especialización lo que trae consigo es la reducción del fenómeno del estudio de los problemas, porque se estudian las partes del problema y no las interrelaciones de la unidad compleja. Vamos a ver que uno de los mayores exponentes, de lo contrario, uno de los mayores exponentes del pensamiento complejo, viéndolo desde donde lo plantea Morin, es Carlos Marx. ¿Sí? Cuando Marx habla acerca de los sistemas políticos, habla acerca de la economía y la posiciona como ciencia, es porque la plantea en el marco de unas relaciones, ¿cierto? Unas relaciones políticas, unas relaciones de producción, unas relaciones sociales que a su vez dan cuenta de unos modos de producción que a su vez dependen de unas formas de relaciones entre los seres humanos, de unas formas de constitución de las familias, de unas formas de construcción de las subjetividades y de unas formas de reproducción ideológica de las mismas. Entonces, claro, cuando Marx habla de economía, no solamente habla de la matematización de unos aspectos de la vida, sino que habla de una ciencia que abarca un todo, que transversaliza la vida del ser humano, ¿sí? Cuando habla de las clases sociales, cuando habla de las relaciones de producción, cuando habla de la cadena de producción, cuando habla del desarrollo humano a partir de la historia, el materialismo histórico, entonces no solamente pone en contexto, ¿cierto? Lo que implica la economía, sino que además de eso abarca lo multidimensional del todo, ¿cierto? Además de hecho, ubica el contexto en una globalidad y finalmente le da, digamos, el carácter de complejo a lo que implica el estudio de la economía en las relaciones sociales de producción. Lo contrario pasa con la ciencia natural. En las ciencias naturales tenemos, por ejemplo, la química, ¿cierto? La química es el estudio de una de las partes, el estudio de la materia, pero es una de las partes de lo que compone el todo, ¿sí? El todo ecológico, el todo geológico, el todo biológico, ¿cierto? Entonces, cuando la ciencia se separa y empieza a estudiar una de las partes, empiezan a ver una fragmentación en la comprensión de la armonía o del funcionamiento de los sistemas naturales o del funcionamiento del hombre y su relación con la naturaleza, ¿cierto? Esto trae unos problemas gravísimos porque el estudio de sus partes no determina, ¿cierto? Las características del todo, simplemente de una de sus partes. Y esto nos da pie para lo que continúa en este sentido. Entonces, la falsa racionalidad. La falsa racionalidad hace referencia, según el autor, a la tecnocracia, al uso de la tecnocracia. Entonces, volvemos a lo anterior. Cuando hay disyunción y hay reducción, tenemos una falsa racionalidad porque solamente se ve uno de los componentes, ¿cierto? Y sobre estos componentes se actúa. El autor propone un ejemplo que me parece muy interesante y es el ejemplo del monocultivo. Sí, el monocultivo es, digamos, el uso, la materialización del uso
de la tecnología en el suelo para solucionar uno de los problemas, ¿cierto? Que está basado en las relaciones económicas, ¿cierto? De producción y consumo. Pero resulta que el monocultivo trae unos problemas a largo plazo en el suelo, en el agua y en el ecosistema en el cual se realiza. Claro, como no se ve esta relación o la tecnocracia no permite ver estas relaciones complejas ecosistémicas, entonces simplemente echan a andar todo, digamos, el andamiaje de inteligencia a partir o de racionalidad a partir de la especialización y las consecuencias, digamos, que se evidencian cuando el problema que se pretende solucionar trae otros problemas más fuertes, ¿sí? Otros problemas que implican unas soluciones globales, que implican unas soluciones eh, complejas. Entonces, la falsa racionalidad se basa en la tecnocracia y, no, y en la especialización y disyunción de del todo. Y pues aquí termina mi presentación. Muchas gracias.